Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión que tiene que ver justamente con el comportamiento de las cargas inductivas en corriente continua y en corriente alterna. Bien, mm, ahora eh, vamos a hablar justamente de qué es lo que sucede cuando nosotros conectamos una bobina a una fuente de corriente continua, pero más que nada, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede cuando la conectamos a una fuente de corriente alterna. Pues ya hemos hablado de qué es lo que pasa cuando se conecta una bobina a una fuente de corriente continua, ¿sí? De hecho, ¿no es cierto? Hablamos que la bobina es un elemento conductor que está enrollado en espiras, ¿bien? Se comportaría como un simple conductor y deja pasar la corriente eléctrica sin producir ningún efecto más allá de que se induzca un campo magnético o bien los efectos resistivos propios de la resistencia óhmica del material con el cual está confeccionada la bobina, del cual también hemos hablado, que todos los materiales conductores van a tener cierta cantidad de resistencia. También podemos mencionar que durante la conexión y la desconexión de la bobina se va a producir este efecto de autoinducción, como ya hemos visto también en otro video y también acá en la entrada esta del blog. Bien, entonces en corriente continua prácticamente se transforma esto, se comporta esto, la bobina, como si fuese un conductor eléctrico más, ¿sí? Como si fuese parte de todo lo que sería el circuito, digamos, conductor del circuito, de los elementos conductores del circuito, mejor dicho, ¿sí? Es un conductor más dentro de lo que sería este circuito. Prácticamente podemos decir que es como si estuviésemos cortocircuitando, ¿no es cierto?, la fuente. ¿Mm? También eso va a depender de la resistencia óhmica que tenga el conductor con el cual está hecha la bobina. Si es una resistencia muy baja, entonces la corriente eléctrica acá va a ser muy alta, y bueno, si tiene mayor resistencia, bueno, la corriente eléctrica va a ser menor. Pero más allá del campo magnético que se induzca o de la autoinducción que se produce al momento de la conexión y la desconexión, no va a haber ningún otro efecto, ¿sí? Se comporta como si fuese un conductor más, con la salvedad que ya hemos mencionado ahí: la inducción de un campo electromagnético, el fenómeno de la autoinducción, cuando se conecta, cuando se desconecta la bobina, pero de ahí no sucede ninguna otra cosa interesante más allá de eso. ¿Sí? En corriente continua no ocurre nada más que estos fenómenos. Pero ¿qué pasa en corriente alterna? Ahí sí nos interesa y es lo que más nos atañe en este momento, ¿no es cierto?, que es el fenómeno de la reactancia. Ahora vamos a hablar justamente del fenómeno de la reactancia. Las bobinas, ¿cierto?, en corriente alterna, tienen un comportamiento interesante y que depende justamente de la frecuencia de cambio de la corriente alterna, que es 50 Hz acá en nuestro país. Ese fenómeno se denomina reactancia, ¿bien? Y se lo escribe o se lo representa con la letra X. Las bobinas desfasan la corriente con respecto a la tensión en 90 grados eléctricos, y la atrasan, ¿sí? Atrasan la corriente con respecto a la tensión. Vamos a ver un gráfico justamente que nos muestra qué significa eso, ¿no es cierto?, del desfase de 90 grados y el hecho de que atrasa la corriente con respecto a la tensión 90 grados. Tenemos un gráfico muy simple: tenemos una bobina, una corriente eléctrica que circula a través de ella y una fuente de tensión alterna. El desfase de la bobina, ¿ven? El desfase en la bobina. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que las magnitudes, en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que es el desfase, significa que las magnitudes no coinciden en lo que son sus máximos y mínimos, ¿no es cierto? No ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que significa el desfase, que algo no está ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, comparando dos magnitudes, en este caso tensión y corriente, también podemos decir, ¿no es cierto?, que dos personas están desfasadas porque nunca coinciden en lo que hacen, ¿no es cierto? Es el hecho de no coincidir en el momento
ni en el lugar ni en el tiempo, ¿no es cierto? Están desfasados entre sí. En este caso, ¿no es cierto? Llevando lo que es una gráfica, nos muestra justamente cómo es el desfase. Bien, no ocurre al mismo tiempo los máximos y los mínimos, ¿sí? Y bueno, tampoco los otros valores intermedios que podemos llegar a tener ahí. El desfase, ¿no es cierto? Que ocurre en la bobina se debe justamente al fenómeno de la autoinducción, ya que la tensión E varía en sentido de circulación y en magnitud, siguiendo un ciclo que se repite 50 veces en un segundo, ¿no es cierto? Lo que es la frecuencia de 50 Hz. Entonces dichos fenómenos se manifiestan de esta manera debido a que la energía que se almacena en la bobina, cuando el valor de la tensión es máxima, ¿bien?, es devuelta a la fuente cuando la tensión es cero, ¿sí? Toda la energía que se almacena cuando el valor es máximo, ¿bien?, se devuelve a la fuente cuando la tensión es igual a cero, ¿sí? Dicho de otra forma, la constante carga y descarga de la bobina es la que origina el desfase. Acá tenemos justamente la gráfica en donde vemos ese desfase. ¿Bien? Vemos que cuando la tensión es máxima, la corriente es cero. Bien, a medida que la tensión disminuye, la bobina se carga. Y cuando la tensión es cero, la bobina devuelve justamente la energía que almacenó a la fuente. Por lo tanto, hasta que justamente la tensión vuelve a ser máxima. Y ahí vuelve a cargarse mientras la tensión disminuye. Y otra vez cuando la tensión vuelve a crecer, la bobina devuelve ahí, va devolviendo ahí la energía que almacenó. Y este ciclo se va repitiendo, ¿sí? La constante carga y descarga es justamente lo que origina este desfase. Y hoy habíamos dicho que la carga y descarga de la bobina se debe al fenómeno de la autoinducción que ocurre en las bobinas. Reactancia, bien. Hablemos específicamente de la reactancia. Ahí vimos esto, cómo se comporta ahí. Después lo vamos a ver ahí en forma animada. Bien. La reactancia X de las bobinas en corriente alterna no es otra cosa que algo análogo a lo que es la resistencia. También se mide en ohms y su valor se calcula mediante una fórmula que depende estrechamente de la frecuencia. ¿Bien? Y obviamente también va a depender del coeficiente de autoinducción L de la bobina. Bien, el origen de la reactancia radica justamente en la constante carga y descarga de energía en la bobina debido al fenómeno de la autoinducción. Como hemos visto anteriormente, acá justamente el post que habla sobre lo que es autoinducción, ¿no es cierto?, que está acá en ver, es justamente la FEM autoinducida en la bobina la que se opone a los efectos de la fuente de tensión que alimenta el circuito. Bien, la FEM autoinducida de la bobina es la que se opone a los efectos de la fuente de tensión que alimenta el circuito. Eso explica por qué los efectos son de oposición y análogos justamente a lo que sería la resistencia. Por lo tanto, podemos agregar que la reactancia de una bobina se denomina XL, ¿bien? Justamente X por lo que representa la reactancia y L por lo que pertenece a una bobina. Por eso que se lo denomina XL. Para una carga inductiva se debe conocer su reactancia XL y luego aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo calculamos la reactancia XL? Bien, acá tenemos justamente el fenómeno de la autoinducción. Fíjense que ahí está representado con una flechita que va y otra que vuelve, justamente porque se opone en este sentido y se opone en este otro, y así sucesivamente. ¿Bien? Por la constante carga y descarga de la bobina debido a la frecuencia. ¿Bien? Entonces depende justamente este XL, depende de las constantes 2pi. Bien, 2pi justamente 2pi por f porque estamos hablando ahí de la velocidad angular. Bueno, pero no vamos a entrar tanto en ese detalle, sino vamos a empezar a agregar cada vez más cosas, pero 2pi por f es justamente la velocidad angular,
la velocidad de cambio que tiene justamente este efecto, ¿bien? Por L, que sería el coeficiente de autoinducción. 2pi es justamente todo ese trayecto de 360 grados que va desde 0 hasta 360, eso sería justamente 2pi. Entonces este 2pi es justamente el ciclo completo, ¿no es cierto? El ciclo completo de la tensión alterna, de la tensión y corriente alterna. Y multiplicado por F nos daría lo que se denomina velocidad angular. Pero bueno, ¿bien? No viene tanto al caso. Se lo puede calcular de esta manera. 2pi por F por L. Entonces si tuviésemos una bobina de 1 henrio, sería 2 por 3,14 por 50 por L, que sería 1, ¿no es cierto? Y nos daría la resistencia en ohms que tiene esta bobina, o sea, la reactancia en ohms que tiene esta bobina. Habíamos dicho 2 por 3.14, redondeando lo que sería el valor de pi, por una frecuencia de 50 Hz y por un coeficiente de autoinducción igual a 1 de 1 henrio, y eso nos da una reactancia de 314 ohms. ¿Bien? Esa sería la reactancia de esta bobina. ¿Cuál sería la corriente entonces que circula a través de este circuito si trabajáramos con 220 voltios eficaces? Fíjense que la ley de Ohm que se aplica es muy similar a la ley de Ohm para lo que es la corriente continua, solamente que acá en vez de hablar de resistencia hablamos justamente de reactancia inductiva. Pero el resto de la estructura de la fórmula es exactamente la misma. La corriente que circula a través del circuito va a ser directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la reactancia de este elemento, en este caso la bobina. ¿Bien? La reactancia inductiva. 220 voltios dividido la reactancia de 314 nos da igual a una intensidad de corriente eléctrica de 0,7 amperes. ¿Bien? 0,7 amperes. Perfecto. Gráfica de tensión e intensidad de corriente en su forma senoidal y su representación vectorial. Bien, la forma acá senoidal ya la hemos visto. El ángulo de desfasaje de 90 grados. Bien, fíjense en que ese espacio que hay entre las dos gráficas es igual a 90 grados. Bien, lo podemos ver acá también. Fíjense, el espacio es de 90 grados, ya que la misma gráfica está en su trayecto horizontal, lo podemos dividir justamente en los grados. Y esos grados, bueno, tiene que ver justamente con que el generador eléctrico tiene una forma circular, ¿verdad? ¿No es cierto? El movimiento del generador es algo circular, por lo tanto los grados van desde 0 a 360 grados, que es el ángulo completo de giro de un círculo. Acá tenemos justamente los diferentes ángulos también, ¿no es cierto? Tenemos 0, 90, 180 y 360 grados. Bien, entonces la separación entre las dos gráficas corresponde exactamente a 90 grados. ¿Cómo se representa vectorialmente? Se representa algo similar a lo que vimos con la resistencia. Dibujamos acá en el eje horizontal la tensión, bien, en una escala adecuada con un vector. Bien, la longitud del vector representa el valor de la magnitud de tensión, y acá tenemos justamente representada lo que es la intensidad de corriente desfasada con respecto a la tensión en un ángulo phi igual a 90 grados. Bien, acá aparece
el ángulo de desfasaje, que es denominado phi, ¿sí? El ángulo de desfase entre tensión y corriente se denomina phi, ¿sí? Después ya veremos por qué es tan importante ese angulito denominado phi. Bueno, las potencias, en el caso de las cargas inductivas, se denominan reactivas y su unidad, es el voltio ampere reactivo o bar, ¿sí? Para una bobina, se denomina QL a la potencia reactiva y se calcula de esta manera. ¿Bien? La potencia reactiva es igual al valor de la reactancia multiplicado por la corriente al cuadrado. Se mide en voltio amperios reactivos o voltio ampere reactivo. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿no es cierto?, de 314 por 0,7 al cuadrado, vamos a hacer 314, que es el valor de la reactancia, por paréntesis 0.7, lo redondeamos, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, y tenemos una potencia reactiva de 153,86 bar, ¿bien? O voltio ampere reactivo, como le quieran llamar, ¿bien? 153,86 bar. Bueno, la potencia reactiva, y toda potencia reactiva, ¿no es cierto?, sea QL o QC, que después vamos a ver cuál es la QC. Entonces la potencia reactiva QL no es aprovechada para realizar ningún trabajo útil, ¿bien? Solamente es absorbida por la bobina en su proceso de constante carga y descarga. Sin embargo, los efectos que producen sí tienen impacto en la instalación eléctrica, ya que existirá una intensidad de corriente eléctrica circulando a través de los conductores a causa de esa reactancia, ¿sí? O sea que nosotros no lo podemos aprovechar, eso solo lo aprovecha la bobina para producir sus efectos ahí de autoinducción, pero la corriente eléctrica que circula debido a esa potencia reactiva sí tiene impacto en la instalación eléctrica, porque hay una corriente extra ahí circulando a través del circuito. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando hay cargas inductivas. Se van a producir estos efectos reactivos, ¿bien?, siempre hablando en corriente alterna, que tienen impacto sobre la instalación, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, y después vamos a ver más adelante cómo es que se solucionan estos problemas que ocurren cuando hay demasiadas cargas inductivas. Bueno, vamos ahí ya terminando con este tema. Después vamos a ver ahí un ejemplo gráfico en el simulador, ¿no es cierto? La potencia activa se mediría con el batímetro, ¿bien?, que está acá. Si tenemos una bobina ahí pura, ¿sí? La potencia que nosotros mediríamos acá con el batímetro, que el batímetro solamente mide potencia activa, bien, ahí sería igual a 0, ya que la carga inductiva pura no disipa potencia activa, ¿sí? Hay que aclarar también que las cargas inductivas puras son algo teórico solamente, ¿bien? En realidad las bobinas siempre tienen un valor resistivo, R, ya que están confeccionadas con un material conductor, ¿bien?, y que por lo general es cobre. Y como ya hemos visto en otro video y también en una entrada del blog, bien, todo elemento conductor también tiene una cierta cantidad de resistencia. De eso vamos a hablar en otra entrada, pero bueno, si es algo teórico, nosotros podemos pensar que una bobina pura, una inductancia pura, por lo tanto ahí la potencia activa sería igual a 0, ¿bien? Es nula la potencia activa que disipa ahí. Bien, como ya sabemos que toda bobina tiene cierta cantidad de resistencia óhmica debido al material con el cual está construido, siempre va a haber algo de potencia activa también ahí. Pero bueno, esa es otra historia de la cual vamos a hablar ahí a su debido tiempo, ¿eh? Por lo pronto pensemos en algo teórico, en algo en donde la inductancia esa es pura y no tenemos, digamos, ningún efecto ahí óhmico, ¿sí? También podemos ver el consumo eléctrico reactivo,
que se mediría en kilovolt ampere reactivo hora, bien, en kilovolt ampere reactivo hora, nombre bastante largo, pero significa los kilovolt ampere que consumimos por hora. Bien, en cuanto a lo que sería la potencia activa, serían los kilowatts hora que consumimos de acuerdo a las mediciones, bueno, que hace el medidor, obviamente, y al consumo que nosotros hacemos adentro de nuestras casas. ¿Okay? Se calcula de manera similar justamente a lo que sería el consumo eléctrico activo. Bien, solamente que acá tendremos QL por T dividido 1000. Bien, la potencia reactiva inductiva en voltio ampere reactivo, el tiempo que está expresado en hora, y 1000 que sería un factor que nos permite obtener todo el resultado expresado en kilovolt ampere reactivo hora. Bien, bueno, antes de despedirme de este video, lo que vamos a hacer de nuevo es observar acá. Bien, esta grafiquita la vamos a quitar acá y vamos a dejar solamente la del inductor de la bobina, justamente, que esta bobina, como hemos hecho en el ejemplo, es de 1 henrio. Y tenemos acá una fuente de 220 voltios, pero de corriente continua. Y acá tenemos una de 220 voltios eficaces de corriente alterna y 50 Hz. Bien, tenemos la resistencia acá que no la vamos a utilizar ahora en este caso. Vamos a poner reiniciar acá y cerramos el circuito. Bien, ahí está. Bien, cerramos el circuito. Vemos como súbitamente acá hay un pico de corriente que va creciendo y va creciendo y va creciendo cada vez más. La tensión sigue siendo de 220 voltios. Vemos acá que la corriente crece, 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 bien. Eso se debe justamente a que para la fuente esta de corriente continua de 220 voltios, esa bobina de 1 henrio no representa más que otro pedazo de conductor que está conectado ahí. ¿Bien? Entre colocar esa bobina y poner, ¿no es cierto?, un cortocircuito, no habría demasiada diferencia. Por eso es que la corriente va aumentando tan descomunalmente, indicándonos justamente que ahí hay un problema, ¿no es cierto? Estamos haciendo un cortocircuito y eso es justamente lo que está simulando ahí el simulador este. ¿Bien? Y fíjense que va ya alrededor de 120 amperes, que es una brutalidad de corriente. ¿Bien? La tensión obviamente que no varía, siguen siendo 220 voltios, solamente que la corriente, nos está mostrando justamente la corriente máxima, sigue aumentando. ¿Bien? La tensión máxima que tenemos ahí, bueno, sigue siendo los 220 voltios, que es la tensión de la fuerza, pero la corriente está creciendo de manera exorbitante. Obviamente que acá en el simulador no vamos a poder ver el efecto inductivo, ¿no es cierto? No vamos a poder observar el campo magnético ni nada de eso. Simplemente podemos observar el efecto que produce ahí la bobina, que es simplemente que se comporta como si fuese un conductor más. ¿Bien? Fíjense que la corriente crece, crece, crece sin ningún tipo de freno. ¿Sí? Va a seguir circulando la corriente eléctrica hasta llegar, ¿no es cierto?, a valores altísimos, ¿sí? Lo máximo que permita la fuente, lo cual es justamente un cortocircuito. Bueno, quitamos entonces la fuente de corriente continua porque no vemos nada interesante, nada más allá de que la corriente sigue creciendo, y colocamos esta que, bueno, ya tenemos acá 311 voltios, que sería la tensión máxima, como ya hemos dicho anteriormente. Es la tensión máxima de una tensión eficaz que es de 220 voltios. ¿Sí? Si la tensión eficaz es de 220 voltios, la tensión máxima es de 311. Ok. Cerramos el circuito y ahora sí vemos ese mismo efecto que habíamos visto en el gráfico, en donde tenemos ahí la tensión y acá tenemos justamente la corriente eléctrica
que si ustedes se fijan, ¿no es cierto? El máximo, o sea, el valor pico de la corriente llega a alrededor de 700 miliamperes, que es justamente los 0,7 amperes que habíamos calculado anteriormente. No se nota mucho por el tiempo. Quizás si cambiamos un poquito el tiempo, lo hacemos un poquito más lento. Bien, ahí lo estamos haciendo mucho más rápido. Ahí lo hacemos más lento, pero la gráfica como que se aplasta un poco. No podemos llegar a observar. Ahí lo podemos observar con más detenimiento. No, por acá. Ahí estaría bien. Ok. Pero podemos disminuir acá la velocidad de la simulación. Fíjense en ahí. Ahí podemos ver justamente el valor máximo. Ah, bueno, pero habíamos calculado justamente el eficaz hace un rato, que era de 0,7 amperes, que vendría a ser ahí 700.000 amperes, que estaría más o menos por acá. Bien, si nosotros hacemos lo que sería con el valor máximo acá, ahí está, ¿ven? 311 voltios dividido 314, que era la reactancia, nos da ahí 0,99 amperes. Bien, teniendo en cuenta que era ahí una inductancia de 1 Henry justamente. Y bueno, nos da un poquitito más acá en el valor máximo. Bueno, yo también redondeé ahí el valor de pi. Yo también lo redondeé ahí el valor de pi, así que bueno, igual, el simulador está tomando ahí justamente quizás algo más. Quizás algo un poquito más ahí exacto. Hacemos 2 por 3.14 por 50 y por 1. Claro, nos da 314 ohms. Tenemos una tensión máxima de 311 dividido los 314. Y sí, nos va a dar un poquito casi igual a 1 ampere, ¿no es cierto? Y acá, bueno, tenemos los valores máximos un poquito más alto, casi igual a 2. Vamos a poner reiniciar ahí. Ya lo vamos un poquito más rápido. Pero sí, vamos a estar tomando valores un poquito más altos en cuanto a lo que sería el cálculo. Pero bueno, lo más importante ahí es que vemos... Ah, ya sé por qué está tomando casi 2. Está mostrando
Ahora está mostrando ahí la onda. A ver si lo podemos acomodar un poquito acá. Vamos ahí, borrar ahí. Y vamos por acá. Nos vemos acá en una gráfica que no está ahí. Pongo ahí la escala esta de 5. Aumentamos un poquito la velocidad de la simulación. Sí, bueno, está mostrándose el gráfico ahí. Está montado sobre el eje horizontal. A ver, es justamente lo que pasa ahí con la gráfica de la corriente, que aparece montado sobre lo que sería el eje ahí horizontal. A ver si lo puedo acomodar esto. Propiedades. Yo lo que necesitaría es que se muestre justamente el parámetro de gráfico, mostrar en media, ese es el valor media, mostrar el ciclo activo, mostrar el valor de pico, mostrar el valor de RMS, bueno, mostrar la escala. Ponemos a mostrar la tensión, mostramos la corriente, le ponemos OK. Estamos viendo solamente la corriente. Pues sí, simplemente vemos ahí como si fuese un promedio entre, que acá nos muestra justamente el valor mínimo, que se tendría que ser 0, ¿no es cierto? Es como que nos está mostrando justamente lo que ocurre entre el 0 y el valor máximo, tomando el 0 como el valor del pico negativo, en lugar de tomar ahí la gráfica de un ampere hacia arriba y un ampere hacia abajo. Nos está mostrando el máximo de casi 2 amperes. Vamos a bajar acá esto. Lo que quiero decir justamente que entre este punto y este punto hay casi 2 amperes. Bien, la gráfica nos tendrá que mostrar algo similar a lo que está acá, ¿no es cierto? En donde tenemos un pico positivo y un pico negativo. Bien, acá, bueno, en el simulador nos muestra justamente la tensión con ese pico positivo y ese pico negativo, pero la corriente nos estaría mostrando bien, no como si fuese un pico positivo y un pico negativo, sino que está mostrándonos ahí el pico negativo como si fuese el 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pico positivo sería la diferencia que existe entre el valor pico a pico y el 0. Bien, si tenemos justamente que, de acuerdo al cálculo, tenemos 0,99 amperes, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2, que sería justamente un valor de pico a pico, tendremos 1,98 amperes, que es justamente el valor máximo que nos estaría mostrando acá aproximadamente. ¿Sí? Bien, ahí se ve justamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede ahí? Este valor lo resta con el 0 y bueno, nos queda exactamente el mismo valor ahí. Entonces, acá, ¿no es cierto? El pico negativo lo está tomando como el 0 y
al valor pico pico lo está tomando como el máximo. Obviamente si nosotros dividimos el 1,97 lo dividimos entre 2, 1,98 aproximadamente, nosotros lo dividimos entre 2, obtenemos el valor de pico, tanto positivo como el valor negativo. Es simplemente el hecho de que la gráfica es la que nos está mostrando ahí montada sobre el eje horizontal, ¿sí? Es como que está movida hacia arriba, ¿sí? En el gráfico de este simulador. Pero bueno, es una salvedad que estaba bueno, digamos, aclararla en cuanto a lo que sería la forma en la que está mostrando el gráfico acá el simulador. Por otra parte, fíjense que el desfasaje se nota entre lo que sería el 0 de la tensión y el 0 de lo que sería la corriente eléctrica, ¿ven? Por acá tenemos el 0 y tenemos un pico negativo, y acá tenemos el 0 de la tensión y tenemos un pico negativo, y tenemos el 0 de nuevo de la tensión y tenemos un pico positivo. Tenemos el pico negativo y un 0 en la tensión, el pico ahí positivo de la corriente y un 0 ahí en la tensión, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, desfasados entre sí 90 grados, bien, que sería justamente la separación que existe entre estas dos líneas, que también, ¿no es cierto?, podemos representarlas ahí en una escala de tiempo. Pero bueno, eso ya es otra historia y todo depende de cómo nosotros logramos que se muestre nuestra gráfica. Inclusive también acá podemos jugar ahí con la velocidad con la que se simula esto y cambiar justamente a una gráfica que me agrade más a mí. Por ejemplo, ahí en 2 milisegundos me gusta, pero se ve muy rápido, ¿no es cierto? Entonces yo le disminuyo ahí la velocidad de simulación y ya puedo trabajar ahí tranquilo, ¿ven? Se lo tenía que haber mostrado hace un rato, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, es una cuestión que tiene acá el osciloscopio de este simulador. ¿Bien? Igual me parece bastante útil, solamente hay que tener cuidado acá con cómo nos está mostrando la gráfica de la corriente. Si bien está desfasada como debe ser, nos muestra justamente la corriente movida hacia arriba, podemos decir, ¿cierto?, hacia el cuadrante positivo, con lo cual hay que tener cuidado con los valores que nos muestra, ¿ven? Porque nos está mostrando una diferencia que hay entre el valor pico pico y el 0. Entonces ese valor máximo que está ahí lo deberíamos dividir entre 2 para justamente obtener el valor de pico, tanto positivo como negativo, que es justamente como lo está mostrando acá. ¿Bien? No obstante, el desfasaje se puede ver perfectamente ahí. Bien, entonces creo que le moví le volví a mover ahí la escala de tiempo. Estaba ahí, ok. Aumentamos la velocidad de la simulación para que se vea. Luego lo dejamos ahí. Y bueno, esto sería todo en cuanto a esta primera parte, de la cual hemos hablado de reactancias inductivas. Hemos llegado ya al tema de reactancia inductiva y hemos visto que el efecto de desfasaje que produce una bobina, bien, cuando está conectada en la corriente alterna, bien, desfasaje entre lo que sería la tensión y la corriente que circula a través de ella, ¿sí? Espero que les haya gustado. Hemos tenido acá unas cuestiones ahí con el simulador que hemos tenido que desglosar, pero es interesante igual al fin. Inclusive si ustedes quieren trabajar con este simulador, no le tengan miedo porque es bastante útil y no tienen que instalar nada ahí. Bueno, también se puede descargarlo ahí, pero
me parece bueno que se pueda trabajar ahí de la misma internet, ¿no es cierto? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado esto y me despido hasta el próximo video.